Muy buenos días. Mi nombre es Sara Espinosa. A nombre de la Coordinación de Derechos Humanos y del Programa de Migración y Asuntos Fronterizos de la Universidad Iberoamericana Tijuana, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en la inauguración de la Semana de Migración. Les pedimos nos apoyen apagando sus celulares o bien nos pongan en modo silencio. La Semana de Migración responde al llamado realizado por la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y el Caribe para sumarnos a la campaña por una cultura de la hospitalidad en Latinoamérica y el Caribe, por lo que la Ibero Tijuana refrenda dicho compromiso, dando inicio el día de hoy al primero de una serie de eventos que realizaremos a lo largo de todo este año. Bajo el lema Ábrete a la hospitalidad y se enriquecerá la sociedad, la campaña plantea como condición básica que todo ser humano debe recibir un trato digno, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, religión, clase social y diversidad funcional, como uno de los principios fundamentales para el acceso a la justicia. Le pedimos a la maestra Ana Claudia Torres Bonagura, vicerrectora de Formación Integral, nos dirija unas palabras a nombre de nuestras autoridades. Muy buenos días, tengan todos ustedes, doctora París, alumnos, maestros. A nombre del rector, doctor Rubén Arceo López, les doy la más cordial bienvenida a la Universidad Iberoamericana Tijuana. Y antes de dar inicio a esta charla que generosamente la doctora París nos comparte, quisiera hacer una pequeña reflexión. Cuando nosotros hablamos de migración, entramos a un terreno complejo, una tierra de desconocidos, en donde ni los que vienen ni los que se van conocen nuestra tierra. Nosotros tampoco conocemos sus costumbres, sus necesidades y menos aún sus sueños. Sin embargo, compartimos una tierra, un mundo y una esencia que nos hace hermanos, cohabitantes del mismo deseo, una vida buena y digna. Esta es una meta común que no podrá ser alcanzada a menos que nuestros ojos sean capaces de mirar las necesidades de quienes migran y nuestras tierras no se conviertan en un espacio hospitalario en donde el diálogo y el encuentro prevalezcan sobre la violencia. Inspirados en el deseo de construir una cultura de la hospitalidad, es que hoy la Universidad Iberoamericana Tijuana se suma a la labor que la Red Jesuita Migrante de América Latina y el Caribe, la Federación Internacional de la Fe y Alegría, las Comunidades de Vida Cristiana y la Federación Latinoamericana y del Caribe de Colegios Jesuitas e Ignacianos hacen, cada una desde su trinchera, para promover en esta Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado una sensibilización y una movilización social que refleje una cultura de la no violencia y del respeto a la vida, de la solidaridad, la tolerancia, la dignidad, la honestidad, la equidad y la justicia. Bienvenidos pues a este primer evento que tendremos en esta universidad para poder estudiar, reflexionar y en algún momento actuar a favor de todos los migrantes. Bienvenidos. Muchas gracias, maestra Ana Claudia Torres. Les pido a todos que de manera simbólica, todos y todas, nos pongamos esta pulsera, que es el compromiso que adquirimos hoy en la Ibero Tijuana a favor de los hermanos y hermanas migrantes. Que ya se la pusieron. Me parece bien. Ahora es momento de tener con nosotros y con nosotras a una invitada de lujo, a la doctora Dolores París Pombo, quien nos va a impartir el día de hoy la conferencia magistral titulada Repatriación y Separación Familiar. La doctora Dolores París Pombo es profesora investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana desde el año 2009.
por más de 18 años. La doctora Dolores París fue profesora investigadora de la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sus áreas de conocimiento son la sociología política y la sociología de la cultura. Algunas líneas de su investigación son las siguientes: deportaciones, migraciones indígenas, relaciones interétnicas, derechos humanos, relaciones de poder, formación de élites. Es socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Algunos de los vastos capítulos y publicaciones que tiene la doctora Dolores París sobresalen en los últimos años: Cambio institucional, organización política y migración entre los triquis de Copala, las comunidades triquis del noroeste de México, redes migratorias internacionales de los triquis, de la observación participativa a la investigación militante en las ciencias sociales, el estudio de las comunidades indígenas migrantes. ¿Para qué sirven las redes migratorias? Y el rumor y racismo sanitario durante la epidemia de la influenza AH1, entre muchos que les puedo mencionar. Esto solamente de los últimos años, de la doctora París. Les pido, por favor, le brindemos un fuerte aplauso, muy caluroso. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días a todos y a todas, y agradezco muchísimo la invitación a la maestra Sara Islas y a la maestra Ana Claudia Torres para dar esta conferencia aquí. Es un honor estar en la Ibero. Acabo de estar hace apenas unos 3 días en la otra Ibero, la de la Ciudad de México, Santa Fe. Entonces, digamos, pues ya me estoy acostumbrando a la casa. Les voy a platicar el día de hoy de un fenómeno de la migración que es la repatriación forzada. Anteriormente, digamos, cuando hablábamos de repatriación, nos estábamos refiriendo sobre todo a procesos voluntarios, es decir, cuando, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, cuando terminan las guerras civiles en los países de Centroamérica, se dan la firma de acuerdos de paz en Guatemala, en El Salvador, y posteriormente muchos de los refugiados que habían estado en México y en otros países a causa de las guerras civiles, tomaron la decisión, con apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de regresar a sus países, y esto se llamaba el proceso de repatriación. En realidad, el proceso de repatriación era la culminación de los acuerdos de paz. Lo que estamos viviendo ahora y lo que llamamos repatriación en México es un fenómeno completamente distinto. Yo diría casi que el término de repatriación es un eufemismo, igual que muchos eufemismos que usan los estados. ¿Ustedes saben lo que es un eufemismo? No. Un eufemismo es cuando estamos diciendo una palabra para no decir lo que es realmente, ¿no? Cuando estamos eludiendo el sentido real de las palabras. Entonces, lo que, digamos, esconde la palabra de repatriación es una expulsión, es decir, se está echando, se está negando la entrada o se está expulsando a personas que ya vivían en el país de destino, ¿no? Y esto es lo que esconde el término de repatriación. Ahora bien, en Tijuana los fenómenos de las repatriaciones desde Estados Unidos no son un fenómeno nuevo en absoluto, no son un proceso nuevo. Digamos, los que tienen más edad aquí, los que tienen más tiempo en Tijuana, saben que al fines de los 90, principios de los 2000, teníamos una cantidad enorme de repatriaciones por Tijuana, llegaron a más de 1 millón, imagínense, de repatriaciones, se llamaban eventos de repatriación. Pero ¿qué tipo de repatriaciones teníamos? Teníamos personas
que llegaban digamos, de manera muy importante desde el sur del país, muchos mexicanos que venían con la intención de cruzar por Tijuana para emigrar hacia Estados Unidos, como lo habían hecho históricamente. En 1994 se hizo en San Diego, en la frontera, lo que se conoció como el Operativo Guardián. Y en ese operativo, Gatekeeper, en ese operativo empezaron, digamos, a poner todo el sistema de vigilancia que conocemos ahora. Entonces, los que conocieron antes de 1994 y tenían entonces edad suficiente para recordarlo, conocieron otra Tijuana y otra frontera completamente distinta, donde el cruce era un cruce masivo y donde además, digamos, la gente podía ser detenida por la patrulla fronteriza una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces y volvía a intentarlo. Era lo que se llamaba la puerta giratoria, ¿no? Intento cruzar, me detiene la patrulla fronteriza y me avienta para allá, ¿no? De regreso a México, pues ni modo, lo vamos a intentar otra vez, no es un problema muy grave. Todo esto empezó a cambiar fundamentalmente, por supuesto, primero con el inicio del operativo de vigilancia, que de 1994 a la fecha, digamos, tiene una apariencia completamente distinta, es decir, la eficacia que tiene hoy en día este sistema de vigilancia es completamente otra. Y empezó a cambiar fundamentalmente con una ley que es conocida como IRA, ¿no? En Estados Unidos, que digamos era la ley de reforma de la inmigración y de responsabilidad del inmigrante ilegal, el ACTA, ¿no? En Estados Unidos. Y esta ACTA transformó completamente la idea de la migración y la actitud del Estado estadounidense en relación con los migrantes, con los inmigrantes. Esta ley de 1996, lo primero que hizo fue que expandía las causas para la exclusión y para la deportación de los migrantes. Cuando hablo de deportación, hablo de lo que ahora en Estados Unidos se llama removal, ¿no? Es decir, personas que ya viven en Estados Unidos y que son detenidas y expulsadas de ese país. Eso, digamos, es lo que es más comúnmente conocido como el fenómeno de la deportación. Es decir, ya no es el migrante que intenta cruzar por la frontera y es detenido por la patrulla fronteriza y regresado a México, devuelto a México, ya no es la puerta giratoria, sino que es el migrante que ya vive en Estados Unidos, que ya tiene trabajo allá a lo mejor, que a lo mejor ya hasta compró casa, que a lo mejor ya tiene hijos nacidos en Estados Unidos y que es expulsado por el gobierno de Estados Unidos. Esto cambia completamente la noción, por supuesto, de repatriación, cuando hablamos de este tipo de deportaciones. Anteriormente había una serie de causas por las cuales los migrantes, de causas generalmente criminales, es decir, de delitos, por los cuales los migrantes podían ser expulsados de Estados Unidos. Eran 4 o 5. Actualmente son más de 20. Y muchas de esas causas son causas relativamente comunes en la población migrante, como lo que se conoce en Estados Unidos como el DUI, ¿no? El Driving Under the Influence, ¿no? Estar manejando con alcohol o bajo efecto de drogas, generalmente entre los migrantes, por supuesto, bajo efecto del alcohol, ¿no? O violencia doméstica, en fin, una gran cantidad de causas que actualmente llevan hacia la deportación. ¿Qué significa esto? Que el migrante es detenido por otra razón distinta, que no es realmente
el hecho de ser indocumentados, incluso pueden tener la visa, es decir, pueden ser documentados, pueden tener la green card, ¿no? Y aún así son detenidos y posteriormente, después de cumplir su condena, por ejemplo, les dan 1 año de cárcel y cuando salen de la cárcel los están esperando afuera de la cárcel para deportarlos, ¿no? Esto es la ampliación de las causas de exclusión o de deportación. La otra, digamos, el otro elemento importante es la aparición de lo que llaman expedited removal, que quiere decir expulsión expedita, sin derecho al debido proceso, sin juicio. Simplemente tú no tienes por qué estar en este país, vas para afuera. No, pero es que yo tengo hijos, es que ninguna oportunidad de un derecho al debido proceso, ¿no? Otro elemento importante es que una vez expulsada la persona, una vez deportada, se le prohíbe retornar a Estados Unidos, en algunos casos por 5 años, por 10, por 15, por 20 y a otros por toda la vida, ¿no? Es decir, no solamente se les expulsa del país, sino que no tienen derecho a volver a solicitar regresar al país en mucho tiempo. Finalmente, otro elemento que ha transformado completamente el tema de las deportaciones es la colaboración entre autoridades locales, fundamentalmente policías locales, y las autoridades migratorias, es decir, los policías en muchas ciudades, en la mayoría de las ciudades actualmente, actúan como si fueran migras. Si, por ejemplo, ven a una persona que se le apagó la luz del carro, se le fundió la luz del faro, la detienen, igual que hace cualquier policía de tránsito, y les parece sospechosa la persona de ser indocumentada. Entonces van a detenerla, van a llevarla a la estación de policía y van a reportarlo inmediatamente en este momento al ICE, ¿no? Y entonces el ICE van a ser, digamos, el ICE, que es Immigration and Customs Enforcement, ¿no? Van a hacer una revisión de todos los antecedentes de esta persona y van a darse cuenta de que efectivamente no tiene documentos para estar en el país. Y entonces la van a deportar. Entonces, aparentemente, digamos, la gran mayoría de las personas, esto es muy importante, que son deportadas actualmente y que ya vivían en Estados Unidos, es por este tipo de causas. Es decir, a mí me deportaron porque me pasé un semáforo en rojo, porque me pasé una luz en rojo sin darme cuenta, porque no me detuve 3 segundos en un stop, porque se me apagó un faro del carro. Eso es un poco como lo que desata la deportación, el proceso de deportación, porque la policía lo detiene y empieza todo el procedimiento que acaba en la deportación de esta persona. Otro elemento que no está señalado aquí, pero que es muy importante, es que la ley permite retroactividad. Es decir, les van a revisar el récord a ustedes y a lo mejor ustedes ya están tranquilamente, ustedes cometieron pues algunos pequeños errores cuando eran jóvenes, por ahí de los 90, por ejemplo, ¿no? Y ahora ya tienen 40 años, ya tienen una familia, ya tienen 5 hijos y están muy a gusto, cumplieron en su momento su condena, pero resulta que llega la policía y llega el ICE y no, pues usted fíjese que nos dimos cuenta de que cometió un delito en 1995, por ejemplo, digamos, y ahora lo estamos deportando por aquel delito que cometió en aquel momento, hace 20 años, ¿no? Hace 20 años. Y el hecho de que desde entonces tu récord esté limpio, que hayas construido tu vida, que tengas una familia y tengas un arraigo en la comunidad, no tiene ninguna importancia. Simplemente nosotros estamos cumpliendo con la ley, ¿no?
A veces, digamos, cuando estoy con colegas de Estados Unidos, les digo, el problema principal de los migrantes en Estados Unidos son las leyes. El problema principal de los migrantes en México es la falta de leyes. Entonces, la falta de aplicación de la ley, ¿no? Entonces, digamos, estas leyes son leyes que son tremendamente punitivas, ¿no? Por eso se ha hablado de la criminalización de la migración. Son leyes que tratan a los migrantes como si el hecho mismo de ser migrante, y no solamente indocumentado, tengan cuidado, porque uno siempre tiene la idea de que las deportaciones afectan a los migrantes indocumentados. Como les digo, ustedes pueden tener una vida allá, una vida completa allá, y tener una visa y ser perfectamente regulares, y aún así peligran, por todas estas razones que les acabo de señalar, de ser deportados. Otra acta que fue fundamental para afectar la vida de los migrantes es el Acta de Seguridad Interna, Seguridad Nacional, como la quieran llamar, ¿no? El Acta de Seguridad Nacional de 2002, que en 2003 da lugar a una reestructuración completa del sistema migratorio en Estados Unidos. Y se crea una agencia especial, como yo les decía, se le conoce como el ICE, ¿no? Immigration and Customs Enforcement, ¿no? Que además ustedes saben, ICE en Estados Unidos es hielo, ya con eso el término es terrible en relación, digamos, a su efecto, digamos, su falta de sensibilidad, a su falta de humanidad en la relación con los migrantes. Muchos migrantes en Estados Unidos, a mí siempre me ha llamado la atención esto, hablan de la polimigra en relación al ICE, ¿no? Es decir, y nuevamente se nota esta relación tan estrecha que proviene, por supuesto, que es desatada por los ataques contra las Torres Gemelas, ¿no? Por los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero que tienen, digamos, que reconstruyen completamente la noción de migración ligada a la noción de seguridad nacional. Y esto va a transformar la visión de la migración en general en la opinión pública en Estados Unidos. Según la ley y según la nueva estructura del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, este departamento está dedicado a luchar contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el tráfico de armas y contra la inmigración, ¿no? Entonces, eso les da idea, digamos, de cuál es el nuevo vínculo que se establece en Estados Unidos entre fenómenos que, por supuesto, tienen características completamente distintas, ¿no? Digamos, la caracterización, por ejemplo, de las fronteras, la forma en que se va a atender las fronteras. Una cosa que ustedes pueden ver cuando cruzan aquí cerca de la frontera, cuando cruzan hacia San Diego y les toca algún retén, por ejemplo, en el Freeway 8, van a ver que ahí tienen el récord, la patrulla fronteriza, de lo que ha detenido en los últimos años. Y tienen carteles grandes que dice, hemos, digamos, detenido 400 armas ilegales, 300 kilos de drogas, ¿no? Ilegales, y 480 migrantes, ¿no? Entonces, esto les dice, a uno ya ni se fija, porque le parece como, bueno, pues sí, ¿no? Ni se fija en esos carteles, son como una cosa más. Pero eso les dice, digamos, cómo se ha extraído la humanidad del migrante
cómo se lo ha transformado simplemente en una cosa más que provoca el peligro una amenaza más contra los Estados Unidos. Cuando, como ustedes saben, los Estados Unidos han crecido y tienen todo su poderío gracias justamente a la inmigración. Entonces, digamos, el elemento más importante por el cual se disparan las deportaciones del interior a partir de 2003 es el elemento que tiene que ver con la creación de una policía especial, bueno, de una agencia especial, el ICE, dedicada fundamentalmente, aunque no, según la ley no es así, dedicada fundamentalmente a la deportación. Podríamos decir que casi es una policía de deportación, ¿no? Entonces, esto nos lleva a esa historia de Tijuana que recibía 1.800.000 repatriaciones en el 2000 y que ahora recibe muchísimas menos, ¿no? 70, 80.000 cada año. Y uno dice, wow, ha mejorado mucho la cosa. Antes eran 1 millón de repatriaciones y ahora solamente son 80.000. Anteriormente la gran mayoría de las repatriaciones se daban por Tijuana. Actualmente no, actualmente se ha distribuido a lo largo de toda la frontera de México. Y Tijuana recibe aproximadamente la 1/4 parte de las repatriaciones, ¿no? Entonces, cada año tenemos en todo el país entre 400.000 y 500.000 repatriaciones, ¿no? Actualmente. Entonces, efectivamente, el número ha disminuido considerablemente. Pero las personas no. ¿Qué significa esto? Que las repatriaciones se miden por evento, no por persona, ¿no? Es decir, antes una misma persona podría, como yo les decía, ser repatriada. De verdad, yo escuché a algunos migrantes que me lo decían en plan de casi cotorreo, porque no era una cosa traumática, era una cosa que uno estaba preparado para eso. Decían, pues a mí me retacharon 10 veces, ¿no? O me retacharon 12 veces. Pero pues luego le agarré por aquí, luego le agarré por allá, ¿no? Entonces, esto explica el número tan alto de repatriaciones. Actualmente eso no es así. Las posibilidades, digamos, de ser repatriado muchas veces son en algunos casos nulas, como por ejemplo en el caso de Arizona, donde allá los migrantes hablan del tercer strike, es decir, a la tercera vez que intentan y que los agarra la patrulla fronteriza, van para un centro de detención y pueden ser procesados, ¿no? Por un juez, etcétera. Y entonces esto ya implica otro proceso completamente distinto, ¿no? Los mismos centros de detención de la patrulla fronteriza son tan traumáticos que muchas veces efectivamente los migrantes desisten de volver a cruzar. Pero además, también ustedes lo saben muy bien por estar situados en este lugar de la frontera, el cruce se ha vuelto tremendamente peligroso. Es decir, uno de los efectos, de los primeros efectos que vimos con estas políticas de cierre de la frontera ha sido la desviación de las rutas de migración por lugares mucho más peligrosos y el enorme aumento de las muertes al intentar cruzar la frontera, ¿no? El gobierno de Estados Unidos impulsó una estrategia que llamaba, digamos, que consistía en disuadir, explícitamente en disuadir a los migrantes, y esto, desterrar la migración a través de la disuasión, se llamaba la estrategia. Y esta disuasión era que los migrantes sufrieran, es decir, es provocar un sufrimiento social que muchas veces desembocaba en la muerte.
En el caso de de las rutas más conocidas de tránsito que pasa por Sásabe y por una zona desértica de Arizona, se le conoce como el corredor de la muerte, ¿no? Y cada año más de 100 migrantes fallecen al tratar de cruzar por ahí. Y a pesar de que ha bajado mucho el flujo de migración hacia el norte, aún así no han bajado las muertes al tratar de cruzar la frontera. 2012, por ejemplo, fue casi un récord de fallecimientos de migrantes por intentar cruzar la frontera. Entonces, todo esto nos da otro tipo completamente distinto de repatriaciones. Primero, lo que encontramos son que ya más de la mitad de las personas repatriadas no son personas que viven en México, son personas que dicen vivir en Estados Unidos, ¿no? Es decir, son personas que no es que intenten cruzar por primera vez o que lleguen con el tío que ya ha cruzado muchas veces. No. Son personas que vivían en Estados Unidos, a veces desde hacía mucho tiempo, ¿no? Imagínense, bueno, todos ustedes han visto por la internacional la zona famosa del Bordo, ¿no? Donde se han quedado atrapados muchos de los deportados que llevaban mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, que ya no tienen familia en México, ¿no? Y que fueron deportados después de, en promedio, de acuerdo con la investigación que hizo una colega en el Bordo, en promedio esas personas llevaban 15 años viviendo en Estados Unidos, ¿no? Antes de ser deportadas. Entonces, si esto es el promedio, estamos hablando de personas que llevaban más de 30 años, ¿no? A mí me tocó platicar con un señor que llevaba 40 años viviendo en Estados Unidos. Y entonces el señor me dice, riéndose, pero riéndose con muchísima tristeza, me dicen los del Instituto Nacional de Migración que me apoyan para que me regrese a mi comunidad de origen, pero mi comunidad de origen ya no existe. Dice, yo nací en Jalisco hace 50 años y la comunidad de donde yo soy ya no existe. Ya todo el mundo allí se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos estaba su esposa, sus hijos, toda su familia, sus hermanos, todos, ¿no? Entonces, este tipo de gente es la que estamos recibiendo cada vez más en Tijuana y en otras ciudades de frontera. En Mexicali las deportaciones también han aumentado muchísimo de estados del interior. Incluso el año pasado el número, y el 2012 el número de repatriaciones por Mexicali fue incluso superior al de Tijuana. Entonces, digamos, por decirles las cifras del Departamento de Seguridad Nacional, ¿no? Del DHS, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, las cifras vienen así: aprehensiones por parte de la patrulla fronteriza. Esto ellos le llaman retornos voluntarios. Yo les hablaba del eufemismo al inicio, ¿no? Entonces, el retorno voluntario, le ponen una hoja al migrante enfrente y le dicen, fírmele ahí, ¿no? Y el migrante está firmando que está retornando voluntariamente a México, ¿no? Esos son retornos voluntarios, son aprehensiones por parte de la patrulla fronteriza. Otro tipo de repatriaciones son lo que llaman, yo les decía, expedited removal, ¿no? Es decir, no pasaron por un juez, pero para ellos fueron deportados. Es decir, ya vivían, la gran mayoría de los expedited removal ya vivían en Estados Unidos y son expulsados también. Y finalmente, deportados que sí pasan ante un juez y reciben una sentencia, y como les decía, una sentencia que contiene incluso la prohibición de regresar a Estados Unidos.
Un elemento importante, los mexicanos representan cerca del 80% de las personas que son aprehendidas y retornadas por la patrulla fronteriza, ¿no? Este porcentaje ha tendido a disminuir, es decir, en 2012 y 2013 hubo una mayor cantidad, en relación a años anteriores, una mayor proporción de centroamericanos que intentaron cruzar la frontera. Y entonces los retornos voluntarios, como les llaman ellos, son cada vez más representados por centroamericanos, ¿no? Aún así, los mexicanos siguen representando más del 70%. Los mexicanos representan cerca del 75%, en realidad según los años, entre el 66 y el 75% de las deportaciones, es decir, de los removals, ¿no? Expulsiones del interior. ¿Esto qué significa? Que un mexicano es mucho más probablemente deportable que, por ejemplo, un canadiense que está indocumentado en Estados Unidos. Tan es así que los mexicanos, de acuerdo con los datos que hay de agencias, digamos, muy serias, de institutos de investigación muy serios en Estados Unidos, los mexicanos representan el 59% de los indocumentados, de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Uno siempre piensa que son muchos más, ¿no? Pero no, son el 59% de los indocumentados, aún así el 75% de las deportaciones. En Estados Unidos, cuando uno piensa en un ilegal, como le llaman, está pensando en un mexicano, o en todo caso en un latino, ¿no? Entonces, la enorme mayoría de las deportaciones son de latinos y de negros, la enorme mayoría, más del 90%, a pesar de que, digamos, grupos étnicos como los asiáticos, como los europeos, ¿no? Como los canadienses, por supuesto, pues, grupos nacionales pueden ser mucho más representativos entre la migración, los migrantes indocumentados. Ahora llegamos al tema, digamos, de la separación familiar. Esto, digamos, el tema de la separación familiar, como lo vamos a ver, es un tema que siempre ha acompañado el tema de la migración. Digamos, es, por decirlo así, el tema más doloroso de la migración, ¿no? Todos los que aquí tienen, digamos, familiares migrantes, y probablemente son muchos de ustedes, ¿quiénes tienen aquí algún familiar que ha migrado a otro país? Miren, pues, digamos, aproximadamente la cuarta parte de ustedes, ¿no? En algunos lugares es abrumador, ¿no? Aquí en algunas preparatorias todo el mundo levanta la mano, pero no solamente en Tijuana. A mí me tocó dar clases en una preparatoria en la Mixteca Alta, ¿no? Y entonces yo inicié, digamos, los talleres con estos muchachos preguntándoles quiénes tenían algún familiar directo que había emigrado a Estados Unidos, y todos levantaron la mano, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, un país que es un país migrante, y entonces todas las familias conocen, o muchas familias, la mayoría de las familias en México, conocen lo que es el dolor de la separación familiar por la migración. La migración en México se dio por lo que conocemos la migración por etapas, que consistía generalmente, no en todos los casos, generalmente, en que el hombre era el que emigraba primero. Además, esto fue fomentado por políticas públicas de Estados Unidos y de México, ¿no? Como el programa Bracero. El hombre era el que emigraba primero y dejaba la familia atrás, ¿no? Lo vamos a ver después.
Entonces, pero la separación familiar en el caso de la repatriación es completamente distinta. Y de las deportaciones no digamos, ¿no? ¿Cuáles, digamos, son los fenómenos que estamos viviendo en relación con los repatriados por parte de la patrulla fronteriza? Los aprehendidos y retornados o devueltos, ¿no? Por la patrulla fronteriza. Primero, que estamos viendo a migrantes que tienen a toda la familia en Estados Unidos y que tuvieron que regresar a México. Esto antes era muy común, muy común. No importaba que uno fuera documentado o no. Uno regresaba regularmente a México para asuntos familiares y en el caso de que viniera del campo, incluso para asuntos relativos a la milpa, ¿no? Uno regresaba, pues en la época de la cosecha, para asegurarse que se estuviera construyendo la casa para la cual estaba yo mandando las remesas, y regresaba a México porque mi mamá está enferma, entonces voy a ver a mi mamá a México y luego ya me regreso con mi familia a Estados Unidos. Es decir, este retorno era muy común. Por eso, digamos, el ciclo, se dice, era mucho más corto. Ahora la gente evita en lo posible, si no tiene documentos, no regresa a México, no regresa a México. Pero pues todos ustedes saben que en México hay prioridades. Y si mi mamá está enferma, regreso a México. Aunque eso me cueste endeudarme terriblemente con el coyote, tengo que regresar para ver a mi mamá. Y entonces, por ejemplo, encontramos muchos migrantes que regresan por situaciones de emergencia de este tipo, atienden la situación de emergencia y cuando van otra vez hacia Estados Unidos se encuentran con el tapón, ¿no? Con el muro, con el enorme despliegue de la patrulla fronteriza, con que el coyote ya la intentó, digamos, ahora, por ejemplo, la mayoría de los coyotes cobran cuando ya uno llegó allá, ¿no? Pero uno tiene que pagar una serie de gastos antes, incluso le tiene que dar un adelanto al coyote, porque pues va a tener que pagar distintos gastos, ¿no? Sobornos, etcétera. Entonces, esos gastos, pues los hace uno con la intención de regresar a Estados Unidos con su familia y simplemente no lo logran. 6 veces, 5 veces, ¿no? Muchos son detenidos y no, y simplemente los mandan a un centro de detención después de muchas veces de intentarlo y los devuelven a México. Otra, digamos, política terrible que ha implementado la patrulla fronteriza es lo que se llama en México la repatriación lateral. ¿Qué quiere decir esto? Que un señor que entró por Matamoros, ¿no? Y Brownsville, allí hasta el extremo este de la frontera, ¿no? Y mucho más al sur, por cierto, para entrar por el sur de Texas, es repatriado por Mexicali. Bueno, uno piensa, imagínense el costo que esto representa para la población, los ciudadanos de Estados Unidos. Estar pagando una cantidad enorme de viajes para que la patrulla fronteriza, en lugar de devolver por donde cruzó a la persona, por donde intentó cruzar, la devuelve 3,000 kilómetros hacia el oeste, hacia el noroeste, ¿no? Y esto es así porque esta estrategia que yo les decía de disuasión, es decir, la persona ya queda tan lejos, pero ¿cuál es el efecto? El primer efecto es un costo enorme para el gobierno de México, ¿no? Uno se sorprende de que el gobierno de México proteste tan poco por este tipo de políticas. De hecho, yo no he visto ninguna protesta oficial por las repatriaciones laterales. Sin embargo, es un costo enorme, porque ha tenido que poner, digamos, transporte para regresar a las personas hacia sus lugares de origen y muchas veces hacia los lugares por donde cruzaron, ¿no?
Entonces, por supuesto, no por avión, sino por camión, ¿no? Tampoco. Entonces, esto es ese problema, pero sobre todo para la separación familiar es un problema muy grave, porque muchas veces se regresa a uno de los migrantes del grupo por 3,000 kilómetros al oeste, pero no a los demás, se los regresa, se los repatria por lugares distintos. Entonces la mamá quedó por allá, el papá quedó aquí, los hijos quedaron aquí en medio, ¿no? Y volverse a encontrar es complicadísimo. Entonces, esto ha sido otro fenómeno. Otro es la repatriación de menores sin sus padres o sin sus tutores o sin la persona, el familiar responsable de ellos. De hecho, sobre todo sin la persona o familiar responsable de ellos. Es decir, en estudios migratorios y en derechos humanos se habla de menores migrantes no acompañados cuando son menores migrantes que no están con una persona que según la ley o según la tradición es responsable de ellos, ¿no? Ahora, según la ley, pero según la tradición, en México el tío puede ser responsable, un primo puede ser responsable, ¿no? Es decir, y sin embargo para ellos es un menor no acompañado y entonces lo repatrian solito, ¿no? Lo van a detener durante horas o días hasta que se ponen de acuerdo con el consulado, que el consulado los visita en el mejor de los casos y que son repatriados solos y sin saber dónde están sus papás, dónde quedaron sus papás en todo este proceso. Por supuesto, la repatriación de familiares, como les decía, por lugares distintos de la frontera. Esta aquí, esta foto es de aquí cerquitita, ¿no? Aquí por Playas. Seguramente han visto ustedes todo este despliegue, ¿no? Una vez en la noche, caminando por Playas, me encontré a dos migrantes y me dicen, aquí ya estamos en Estados Unidos, en Playas. Y yo me quedé muy sorprendida, les digo, no. Y dicen, pues es que ya brincamos 2 veces o sea, las 2 bardas, pero ellos habían brincado la barda y luego habían estado caminando por toda esta zona del mirador y todo esto, y luego habían vuelto a brincar, que era una noche de mucha niebla, y se habían desubicado completamente y habían vuelto a brincar, pero habían vuelto a brincar del lado mexicano, ¿no? Entonces, muchos migrantes llegan con esa idea, o sea, o son deportados y ellas piensan que van a cruzar igual que cuando cruzaron la primera vez, que ellos cruzaron hace 20 años y pues en el mejor de los casos había esta primera parte, ¿no? De aquí, a ver, esto tiene esta partecita de aquí, ¿no? Entonces, pues uno le pasa ahí por la vallita esa, ¿no? Y le da una brincadita y ya estoy del otro lado y ya, ¿no? Pero esto es otra cosa distinta, detectores de movimiento, faros, drones ahora, ¿no? 20,000 efectivos de la patrulla fronteriza a lo largo, muchísimos a lo largo de esta zona, ¿no? En la zona del centro cubren el 100% del territorio de la frontera, la patrulla fronteriza, es decir, hay lugares por donde se ha vuelto el sector, el centro que está cerca de Mexicali, hay lugares que se han vuelto prácticamente infranqueables, ¿no? Y esto un migrante que cruzó hace 10 o 15 años no se da cuenta. Es muy difícil que se dé cuenta hasta que lo intenta. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la casa del migrante o en Madre Asunta a gente que llega a los albergues que tenemos en México, gente que llega deportada y que le pregunta a uno, bueno, ¿cuál es la intención? No, pues voy a volver a brincarme, ¿no? O sea, tengo que regresar con mi familia. ¿Y cómo le va a hacer? Pues igual que le hice la vez pasada, ¿no? Por aquí, por
qué sé yo, por el Cañón Zapata, ¿no? Los que son de aquí de Tijuana, donde todo el mundo cruzaba en los años 80 y además masivamente, ¿no? Y sin ningún problema. Entonces, otro tema que ha sido, digamos, muy fuerte, ha sido el tema de la separación por la deportación de un padre o una madre de familia. La deportación, por ejemplo, se obligó a través de la Ley de Transparencia de Estados Unidos al ICE a decir cuántos padres o madres de familia son los que declaran tener hijos en Estados Unidos, ¿no? De los que son deportados. Y entonces a todos los deportados se les preguntaba, ¿tiene usted hijos en Estados Unidos? Es muy importante decirles que la mayoría de la gente a la que detiene la policía o el ICE y que van a ser deportados, aunque tengan hijos no lo van a decir, porque no quieren que les pase algo a sus hijos y mucho menos que el gobierno se haga cargo de los hijos, ¿no? Entonces dicen mejor que se quede con la niñera y a ver si la niñera encuentra a mi hermana para que mi hermana se haga cargo de ellos y ya haré los arreglos cuando esté en México. Entonces, a pesar de eso, la cuarta parte de los deportados dijo tener hijos en Estados Unidos, ¿no? Ciudadanos americanos. Esto, digamos, se debe justamente, digamos, a lo que se conoce como las familias mixtas y justamente a lo que yo les platicaba que fue la migración por etapas. Es decir, primero migró el papá y a lo mejor el papá ya tiene papeles y a lo mejor hasta se ciudadanizó. Después mandó llamar a la mamá, ¿no? Y la mamá fue con los hijos, con los dos primeros hijos que habían nacido allí en México. Y alcanzó al papá en Estados Unidos. Después en Estados Unidos, pues siguió creciendo la familia y tuvieron a otros 3 hijos. Esto es una situación muy común actualmente en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mamá y los 2 primeros hijos son mexicanos indocumentados. Que los 3 últimos hijos, los más chiquitos, son ciudadanos americanos y que el papá tiene la green card, ¿no? Esto es familias mixtas. Y entonces van a deportar a la mamá y se va a quedar todo el resto de la familia allá, ¿no? Porque raramente van a deportar a un menor simplemente por ser indocumentado, ¿no? Entonces, la mayoría de las deportaciones, como les dije, son hombres, o no sé si se los dije. Esto es una política, digamos, yo les platiqué de la política racial, es decir, la mayoría de las deportaciones, el 90% de las deportaciones son de africanos o afrodescendientes, perdón, y de latinos hacia sus lugares de origen. Lo que no les dije es que el 90% por lo menos de las deportaciones son hombres, ¿no? Esto siempre nos hemos preguntado un poco por qué. Es una política de género, indudablemente, es decir, es una política que afecta específicamente o mucho más claramente focalizada en los hombres, ¿no? Pueden decir es que los hombres migran mucho más, pues sí es cierto y no es cierto, es decir, en los mexicanos en Estados Unidos las mujeres representan el 47% de los mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos, es decir, casi la mitad, un poco menos, ¿no? En todo caso, no el 10%, y solo el 10% son mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre generalmente, o muy comúnmente, es el principal proveedor. Y la familia se queda en Estados Unidos, perdón, pero les cuesta mucho trabajo sostenerse en Estados Unidos.
de tal manera que va a llegar un momento en que van a alcanzar al papá en México. Y de alguna manera es una deportación indirecta, es decir, la esposa y los hijos van a tener que regresar a fuerzas a México, porque no tienen forma de sobrevivir solos en Estados Unidos, y entonces son deportados de manera indirecta. Ahora, cuando la madre es la que es deportada, la diferencia que hemos visto es que cuando el hombre es deportado, los hijos casi siempre se quedan con la mamá, pero cuando la mamá es deportada, los hijos no se quedan con el papá, ¿no? No creo que eso les sorprenda a los mexicanos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que el papá va a buscar rápidamente a la cuñada, a la abuelita, ¿no? Y a decirle, oiga, pues hágase cargo de los niños, ¿no? Yo tengo que trabajar, yo tengo mis cosas. Entonces los niños se quedan con familiares y a veces en bastantes ocasiones son recuperados por servicios sociales en Estados Unidos y son puestos en foster care, es decir, en hogares de acogida. Y los niños van a crecer con familias que no son su familia, ¿no? Simplemente se les pierden a los hijos las mamás. Y esto no es una cosa rara. No crean que es 1 o 2 casos. No, es un caso muy frecuente, ¿no? De niños que les son retirados a las personas que son deportadas por servicios sociales y que van a ser puestos en foster care como si no tuvieran padres. Porque pues si son mexicanos deben de considerar que es como si no los tuvieran. Entonces, esto es, digamos, otro caso. Otro caso que hemos visto, hemos trabajado con bastantes entrevistas con mujeres deportadas en Tijuana, y un caso bastante frecuente y muy sorprendente, pero que ha confirmado un estudio de una organización de investigación en Estados Unidos, ARC, es que cuando la deportación se da a raíz de una situación de violencia doméstica, que el papá golpea a la mamá, ¿no? O la maltrata, y llega la policía, muchas veces acusan a la mamá de poner en peligro a los hijos, ¿no? Child endangerment. Y entonces le retiran a los niños. Le retiran a los niños porque los puso en peligro, porque los dejó con un papá que era muy violento, ¿no? Los dejó cerca del papá que era muy violento. Entonces es otra de los efectos más frecuentes, digamos, de separación familiar. Yo les decía, esto lo voy a pasar rápido porque ya les he platicado, que la migración era, digamos, un proceso de separación familiar, pero un elemento muy importante que quiero resaltar aquí es que aunque era muy frecuente y aunque era muy doloroso, era planeado, se había platicado dentro de la familia. Los niños sabían que el papá se iba a ir. La esposa a lo mejor no estaba de acuerdo y había dicho, no, si nos vamos los dos juntos. Pues me voy yo solo y me voy yo solo, ¿no? Porque sabemos que las relaciones de género no siempre son muy equitativas. Pero aún así, la esposa sabía que el señor se iba a ir a Estados Unidos. Y todo esto había sido procesado de alguna manera. Ya habíamos visto que el vecino que el primo, que el hermano se había ido en las mismas condiciones y luego había logrado, aunque mucho después de lo que pensaba, llevar a la esposa y a los hijos, ¿no? Entonces, esto es importante. También otro elemento importante son las mamás que migran. Esto también se ha estudiado, es muy común, ¿no? Mamás que dejan a los hijos porque ven que los hijos no pueden acceder a la educación ni a los bienes mínimos en México. Y entonces ellas toman la decisión muy difícil de dejar a los hijos en México y de emigrar hacia Estados Unidos. Pero de alguna manera se sienten, es lo que se llama maternidad transnacional, ¿no? Maternidad transnacional. Pero de alguna manera se sienten
digamos, no quiero decir tranquilas porque no se van a sentir tranquilas, pero hay una serie de elementos que les ayudan a tomar la decisión. Por ejemplo, tener una red familiar de apoyo en México. Sé que mi hermana se va a ocupar de ellos como si fueran sus hijos, sé que mi mamá va a hacerse cargo de ellos, y esto es lo que se llaman justamente cadenas transnacionales de cuidados, ¿no? Yo no puedo cuidar a mis hijos, pero mi mamá se va a hacer cargo de ellos, pero yo les voy a dar una educación, les voy a llamar todos los días, voy a saber que están bien, ¿no? Les voy a mandar dinero para que puedan vestirse, que puedan comer bien y que se puedan educar. En cambio, la situación es completamente distinta con la deportación, porque no hay ninguna oportunidad de platicarlo en la casa, sino que al contrario, un buen día, y estos son muchos casos, sobre todo hasta hace un par de años que disminuyeron las redadas, en que repentinamente llegan unos señores armados hasta los dientes, uniformados, entran dentro de la casa, agarran a mi mamá por la fuerza, ¿no? Y se la llevan y nos dejan a todos solitos en la casa, ¿no? Y estos señores armadísimos entraron en la casa y se llevaron a mi mamá como si fuera una criminal de lo peor, ¿no? Una de las terroristas que condujo los aviones contra las Torres Gemelas, cuando mi mamá pues hace limpieza en casas, ¿no? Y trabaja muy duro para mantenernos a todos aquí en Estados Unidos. Entonces, esto, digamos, implica un trauma completamente distinto que la separación familiar en el caso de la migración, ¿no? La separación familiar es violenta, es traumática, no hay posibilidades de platicarlo. Para muchas mujeres, por ejemplo, esto es, digamos, prácticamente como el exilio, como un destierro forzado, para muchos hombres, ¿no?, que son expulsados. Y la reunificación familiar en México después de eso implica pérdidas enormes, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mamás ya no tienen posibilidad de tener esta maternidad transnacional, porque no hay forma de mandarles dinero a los niños para que estén bien. Los niños se quedan sin forma de sostenerse en Estados Unidos. Esto es lo que una investigadora de Estados Unidos, Joanna Debris, llama la pirámide de la deportación, los efectos piramidales de la deportación, ¿no? En la punta de la pirámide está simplemente la familia completamente deshecha. Esto es el caso, digamos, más extremo y tal vez menos frecuente en que la familia simplemente deja de existir. Pero sí lo hemos visto, es decir, con las entrevistas que hemos visto esta situación, ¿no? De una mamá que fue deportada, el papá fue deportado en otro momento distinto, los hijos se quedaron en Estados Unidos, uno con unos primos, otros con servicios sociales, otros con la abuelita, y ya, se acabó la familia, simplemente. Y en la base de la pirámide está el miedo en las comunidades migrantes en Estados Unidos, ¿no? El terror de que en cualquier momento, así como llegaron por mi mamá, pueden llegar por mi papá. O así como vinieron por el papá de mis primos, por mi tío, ¿no? Que cuentan mis primos llorando que así llegó la migra, ¿no? Por él. Así igual pueden llegar por mi papá en cualquier momento. Entonces los niños empiezan a expresar, los niños de las familias migrantes empiezan a expresar mayor estrés, ¿no? Un miedo, incluso simplemente el hecho de ser migrantes para ellos ya es, digamos, una causa de miedo, ¿no? Dentro de las familias, no simplemente por ser indocumentados, sino que a lo mejor no son indocumentados, pero aún así existe este miedo, ¿no? Y paso entonces ya rápidamente, porque ya llevo un ratito, no me había dado cuenta por algunos sentimientos que son recogidos de entrevistas, sentimientos
de mujeres que han sido deportadas, ¿no? Y que están tratando de entender qué es lo que les va a pasar y cuáles son los sentimientos que están experimentando. Yo les decía, para las mujeres que crecieron al otro lado, que crecieron en Estados Unidos, el sentimiento más frecuente es un sentimiento que yo le llamo de exilio o de destierro. Es decir, me mandaron para un lugar que ni sé qué es, ni sé por qué me mandaron para acá, pero yo quiero regresar a mi casa y mi casa está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Denise, ¿no? Que llegó cuando tenía 2 años, la llevaron cuando tenía 2 años a Estados Unidos, tiene un niñito de 4 años, y dice, yo al día siguiente que empecé a salir tenía miedo, mucho miedo, pues por la manera en que me he visto, mis tatuajes, me veo como muy diferente al estilo de vida de aquí, y tenía miedo a lo que pudiera pasar, entonces no quería salir, ¿no? Sentimientos de pérdida total. Esto de lejos es la foto de una mujer que vive ahí en el bordo, ¿no? La mayoría son hombres, como ustedes habrán visto, pero sí hay mujeres también que viven allí y que lo han perdido absolutamente todo. Esto es Judith, ¿no? Me siento fatal, porque cambia tu vida de un día para otro, porque allá tenía la casa, aunque no estaba cerca de la familia, pero sabía que ahí estaba, que podía verlos, porque miraba a mis hijos, porque tenía mi trabajo, y fatal porque no conoces a nadie aquí, no sabes ni cómo se llaman las calles, cómo vas a empezar, por qué no los veo, por qué no sé qué va a pasar con mis hijos, los quiero en la casa conmigo, ¿no? Un deportado decía, el fracaso es una deportación. Parece como si se hubiera equivocado y hubiera invertido la frase, pero no, es correcto. Es decir, la deportación implica la pérdida de todo, de la casa, de los hijos, de la familia, de los amigos, del trabajo, del ingreso, es decir, de todo para muchos deportados. El sentimiento que le hemos llamado de dislocación, es decir, estoy allí, pero estoy aquí, pero estoy allá, ¿no? Aunque estoy aquí, yo me siento allá. Esto les leo nada más el de la derecha, ¿no? Estoy tratando de regresar a casa, mi casa está allí, mi casa no está aquí. Estoy aquí porque tengo que estar aquí, pero no porque sea mi casa, ¿no? Es decir, esta sensación de tengo que estar allá, o estoy allá, o quiero estar allá a través de las llamadas, como Olga, ¿no? De las llamadas que hago todo el día, a cada ratito a mi casa para saber que están atendiendo bien a la niña, que le están dando lo que necesita, que no se olviden que a ella le gusta la leche así, y que tiene que ir a la cita con el dentista, ¿no? Esta sensación de, aunque estoy aquí, estoy allá. Y nada más finalmente, pues esto ya se los había platicado, ¿no? Para los padres muchas veces es más fácil renunciar a los hijos, ¿no? A Mayra le están pidiendo que renuncie a sus hijas para que las puedan dar finalmente en adopción, ¿no? Y ya lograron que el papá renunciara a las hijas. Pero pues Mayra dice, pues ¿cómo voy a renunciar a mis hijas? ¿No? Lleva 2 años que la deportaron. Entre tanto operaron a la niña, ¿no? El riñón, que tuvo un trasplante de riñón la niña, y ni así logró una visa humanitaria para estar con su hija. Y actualmente está desesperada por regresar a como de lugar. Y en conclusiones, pues simplemente las políticas de deportación, como ha mencionado, justamente les mencionaba esta organización ARC, son políticas que destruyen a las familias, que han destrozado a las familias migrantes. Con la deportación del padre, como les decía, es frecuente que se vaya toda la familia a vivir a México y a veces tienen oportunidades de reintegrarse y de rehacer su vida, de reinserción en México. Con la deportación de las madres, la situación puede ser mucho más complicada. Ellas hacen esfuerzos verdaderamente desesperados por regresar a Estados Unidos. A veces, en muchas ocasiones, como es el caso de Mayra que les ponía, muchas ocasiones y por distintos lugares de la frontera, intentan volver a cruzar. Y si lo logran, entonces están cometiendo un delito grave en Estados Unidos,
que se llama re-entry, ¿no? Aquí le conocen los migrantes como la reentrada. Y por reentrada, sin documentos, sin permiso, pueden pasar más de 2 años en la cárcel, porque es considerado como un delito grave, ¿no? Entonces van a entrar, digamos, si logran regresar a sus familias, van a vivir no solo en el miedo terrible de ser aprehendido en cualquier momento por cualquier pequeño error que uno cometa, sino además, digamos, van a ser marginalizadas, no van a poder integrarse muchas veces económicamente por miedo a que se rastree, ¿no?, el número de seguridad social, etcétera, y por lo tanto cada vez más excluidas en la sociedad de Estados Unidos. Y discúlpenme por cerrar con una nota tan negativa. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Dolores París. Y vamos a dar paso ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien quiere preguntarle algo, pues empezamos el diálogo con Dolores. Bueno, en lo que calientan motores, por aquí en chat, sí tenemos algunas preguntas para la doctora París. A ver, ¿dónde hay pregunta? No seas malto, te pedimos si te acercas para tomar el micrófono. Bueno, mi pregunta es en relación a la relación que tienen las leyes de deportación y cómo están relacionadas también con disolver como el núcleo familiar. Ya hablabas un poco sobre los casos de los niños que se van a los orfanatorios, ¿no? Entonces esta idea me parece que es como para también ir disolviendo cualquier rastro de la cultura de la gente que hace estos movimientos, pues que se mueve al país vecino. Y me recuerda un poco también a la situación que hubo, creo que fue en los 60s o 70s con los nativos americanos también, que había algo parecido, que era que no llegaba a estos servicios sociales y miraban que tenían cuestiones deplorables, según ellos, en el cuidado de los niños. Les quitaban a los niños y después estos niños los ponían en adopción y llegó creo que a un punto en el que el 80, casi 70% de la población en los orfanatorios eran precisamente nativos americanos. Entonces creo que después ahorita hay una ley en donde si no es el padre el que se hace cargo de los hijos, ya pueden tener también los abuelos o si no el conocido, pero precisamente por estas leyes que se dieron en los 60s, pues de que se estaba disolviendo como toda la cultura de los nativos americanos. Entonces yo miro ahí cosas parecidas ahorita nada más, no es mi comentario. Y lo otro es también que yo recuerdo cuando estaba joven, aquí precisamente en Playas había un parque donde había posibilidad de que la gente de aquí de México se juntara con los familiares de allá. No recuerdo cuánto tiempo eso ya tiene cerrado, pero yo de chico es como mi recuerdo que ese lugar existía, pues, ¿no? Y ahora ya no. Pues supongo que es por lo mismo que se han reforzado todas las leyes de migración. Es todo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o van a contestar? ¿Todas las preguntas, Sara? Sí, todas, sí, si quieres contestar. Unas 3, y llegamos a poder que conteste. Buenos días, pues, gracias por haber venido a la universidad. Me gustó mucho su plática, primero que nada. Y pues de todo esto, ¿no?, que parece muy difícil, pues ya es muy difícil, ¿no parece? ¿Cuál podría ser una solución? Porque ya son políticas de Estados Unidos que nosotros como mexicanos no podemos cambiar. Entonces es como, pues tal vez aceptar la situación, pero siento que es algo que se debe solucionar o buscar la política de los mexicanos, pues algo, ¿no? Como usted decía que en México el problema es la falta de leyes. Entonces aquí siento como qué reformas o qué medidas como sociedad podemos tomar nosotros, porque estos casos pues verdaderamente están pasando y están afectando a muchas personas, pero la política de Estados Unidos no creo que vaya a cambiar por las políticas que ellos manejan.
Yo siento ahí que pues, a nosotros como mexicanos nos toca esa tarea de hacer algo al respecto, y quisiera saber usted qué opina sobre eso. Gracias. ¿Contesto o hago la... Bueno, más que nada es comentarios. También le agradezco por haber venido. Es bastante importante para nosotros que estamos trabajando algo del tema. Y en una plática con unas personas que también trabajan migración, escuché así decir rápido a una persona, no, que el proceso de deportación se compara con el estrés postraumático después de una guerra. Y yo desde el punto de vista de la psicología, pues me llamó mucho la atención esa expresión y me puse a investigar. Y de hecho, es un trastorno de ansiedad, ¿no? El estrés postraumático. Y sí tiene una equivalencia exageradamente parecida a lo que es el estrés postraumático de una guerra, ¿no? Y cómo vemos esas personas que llegan aquí y quién se les atiende, ¿no? También muchas veces incomprendida por las autoridades o incluso por la misma gente que está aquí, pues como pasó en Estados Unidos, ¿no? Muchos soldados que llegaron de regreso de Vietnam se quedaban sin casa, entraban en el mundo de las drogas, y esto está pasando aquí, a pesar de que Tijuana es una zona de riesgo súper grande en cuanto a las drogas y la cuestión económica, pues también se le suma eso, ¿no? Que son personas que vienen ya con un estrés súper grande de lo que acaban de vivir, y a veces en este limbo, ¿no? En este limbo que es Tijuana, que es el bordo, casi en un mapa lo podemos graficar y podemos decir, en esta zona es zona blanca donde se encuentran los migrantes, y ahí es, pues para mí como algo que vale la pena pues señalar y ver que tiene esa gravedad. Y otra cosa que también me llama la atención y que quería mencionar es que Estados Unidos lo que más pide de México, o sus mayores demandas, son dos cosas, que es la mano de obra y la droga, y las dos son ilegales en Estados Unidos y es su mayor demanda. Y ya por último, a mí me llama mucho la atención todo lo que están ahorita desarrollando Estados Unidos en cuanto al bordo, ¿no? Cada vez se hizo un análisis, una vez en una clase hicimos un análisis, cómo después de que escogen a un presidente en Estados Unidos, después de una elección, hacen una nueva barda. Ya tiran una vieja y hacen una nueva o le ponen otra, innecesaria, porque en realidad nadie se salta por ahí, innecesaria, pero solamente es como que, miren, no, aquí estamos, vean cómo no pueden pasar. Y leyendo un artículo hace unos días, Estados Unidos acaba de contratar a una empresa israelita y le acaba de pagar cientos de miles de millones de dólares para que cree un muro como el del Apartheid aquí mismo en la frontera con México, ¿no? Entonces, pues, ¿con qué se compara? Ok, damos espacio para que responda y luego hacemos otra ronda, una, dos. Sí, porque no tengo cómo apuntar y entonces tengo que recordarlas, pero son muy interesantes sus intervenciones y preguntas, pero en particular las intervenciones, porque están asociando algo que históricamente ha sido la política de Estados Unidos, ¿no? Que es la primera intervención, ¿no? El compañero lo asocia con una política racial. Yo les decía desde un inicio, las políticas de deportación son políticas raciales. A mí me sorprende, digamos, que ustedes tengan de inmediato esta capacidad de asociarlo, porque en Estados Unidos esto, incluso entre estudiantes, es completamente negado, es decir, la recepción de este tipo de conferencias es completamente distinta en Estados Unidos de lo que estoy encontrando acá. Entonces, es decir, tienen la capacidad de analizar y de interpretar el fenómeno, probablemente porque no se sienten tan inmiscuidos en ese fenómeno, ¿no? Entonces, efectivamente, el quitar a los niños a las familias es una política racial. Es una política racial que hizo Estados Unidos, que hizo Canadá, y esto a ustedes, en cambio, les va a costar mucho más trabajo aceptar lo que hizo México, ¿no? Los que hemos estudiado la política indigenista, durante un largo tiempo
consistió justamente en meter a niños, esto fue muy común, por ejemplo, en Oaxaca, en internados, en meter a los niños indígenas en internados para mexicanizarlos, es decir, para sacarlos de su lengua materna, de su relación con la familia, de sus costumbres, de su cultura, ¿no? De su comunidad, para desenraizarlos muchas veces, ¿no? Algunos países que tuvieron estas políticas raciales, como fue Canadá, como ha sido Australia, ¿no? Han recibido demandas con el tiempo de los pueblos indígenas, ¿no? En México todavía es difícil siquiera interpretar que esto sucedió también aquí, ¿no? Por eso a veces es más fácil ver hacia afuera, ¿no? Que hacia adentro. Efectivamente, lo que está sucediendo con los hijos de deportados es muchas veces eso, ¿no? Van a crecer en familias adoptivas, en el mejor de los casos, en una familia donde van a sentir que efectivamente su familia, con el paso del tiempo, en la gran mayoría de los casos no es así. Los niños de foster homes, ¿no? en Estados Unidos tienen unas problemáticas enormes de integración y de adaptación con el tiempo. Muchas veces pasan por muchas familias, si es que alguna vez van a quedarse con alguna, ¿no? Y muchas veces, digamos, van a estar efectivamente en orfanatorios durante largos periodos antes de poder estar en foster care. Entonces, es una situación que es grave. Y yo siempre digo en Estados Unidos, esto es un boomerang. Ustedes no saben en qué momento se les va a regresar, pero se les puede regresar mucho más violento que como la están lanzando, ¿no? Entonces, muy buena intervención. En relación, digamos, a qué podemos hacer en México. Yo no hablé, digamos, no tenía tiempo de hablar con qué sucede cuando ya están acá, es decir, están regresando, ¿no? Y pues ustedes piensen, desde la época de Vicente Fox, sobre todo, los migrantes han sido los grandes héroes, que se iban a Estados Unidos, que enviaban remesas, que nos mantenían en México, que propiciaban el desarrollo de las comunidades. Pero cuando regresan y dejan de mandar remesas porque están aquí de regreso y en estas condiciones, la actitud del Estado mexicano ha sido completamente distinta, ¿no? Apenas en 2008 se impulsó un programa que se llama Programa de Repatriación Humana, a lo mejor como ustedes están aquí lo han visto por ahí por la frontera, pero para que se den cuenta de que si esto es prioridad o no, no tiene un centavo de presupuesto ese programa. Es un programa que no tiene presupuesto, ¿no? Como dicen los gringos, si quieres saber dónde está el poder, follow the money, ¿no? Entonces, si quieres saber dónde hay prioridades del Estado, date cuenta de eso. Las dificultades de reinserción son tremendas y les hablo simplemente para darles un caso de los niños. Los niños que tienen que regresar a fuerza porque deportaron al papá. Y están aquí en Tijuana, por ejemplo, y los papás van a intentar llevarlos a inscribir a la escuela. A ver, necesito su acta de nacimiento, su boleta del año pasado, sus papeles imposibles de conseguir. La ley dice que todo niño tiene derecho a la educación básica. Ah, sí, pero la escuela dice que hay procedimientos. Y que si esos procedimientos no se siguen, el niño no lo pueden inscribir en la escuela. Entonces tenemos a cantidad de niños, bueno, aquí por ejemplo un caso que conocí hace poco, que los niños están en homeschooling y la mamá, ciudadana americana, está dándoles clase a los niños en la casa porque no hubo forma de inscribirlos en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Desde luego muchísimo, muchísimo en términos de reintegración y de reinserción. Ahora, el asunto del estrés postraumático también me parece muy interesante, ¿no? La propuesta, efectivamente,
Esto es, digamos, un golpe tremendo. Algunos es una depresión brutal, en otros, en muchos de ellos, aparecen sentimientos suicidas, ¿no? Incluso. Pero solo les quiero dar un caso que para mí ha sido verdaderamente emblemático de, perdón, pero casi digo la política esquizofrénica de Estados Unidos. Tenemos a una comunidad de veteranos de guerra deportados en Rosarito. No sé si algunos de ustedes se han encontrado con ellos. Estos son señores que fueron a luchar por Estados Unidos, en el ejército de Estados Unidos. ¿Por qué se enrolaron? Porque en el momento en que se enrolaban les decían que iban a tener la ciudadanía. Y muchos de ellos, o sea, eran documentados, tenían documentos, ¿no? Llegaron al ejército y dijeron, yo quiero ir a luchar a Afganistán. Vale, entras al ejército inmediatamente, y te mandan a Afganistán. Este es el caso de uno de los muchachos, ¿no? De los jóvenes con los que tuvimos entrevista, que es realmente increíble. Se va a Afganistán. Como todos los veteranos, bueno, casi todos los veteranos de Afganistán, regresa después de la guerra en Afganistán con un estrés postraumático impresionante y, por supuesto, consumiendo heroína, ¿no? O sea, Afganistán es el principal productor de heroína, ¿no? Y además las condiciones de guerra propician evidentemente el consumo de este tipo de sustancias. Y entonces al poco tiempo se mete en problemas y lo deportan a México. El joven no habla español, ¿no? En la entrevista, cada 2 o 3 minutos repite I am an American. Es decir, sigue sintiendo que es... Pero me cuentan los veteranos en reunión con ellos que uno de sus compañeros, también deportado, murió de una sobredosis ahí en El Bordo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que repatriaron sus restos a Estados Unidos y le hicieron honores en el ejército. Así es. Es decir, como el muchacho veterano, el joven, había combatido para Estados Unidos y había ganado una medalla, entonces ahí sí, ya muerto, podía regresar, ¿no? Entonces, esto sí, digamos, nos dice hasta qué punto esta política es no solo tremendamente contradictoria, sino por eso me atrevo a decir casi esquizofrénica, ¿no? Hola, mi nombre es Melina, voy en segundo semestre, soy de comunicación y gracias por venir a darnos la plática. La verdad es que estoy muy frustrada, muy estresada con la plática, o sea, sí me gustó, pero mientras estaba aquí estaba muy frustrada, muy enojada porque yo desconocía muchas cosas y no puedo creer que yo esté aquí sentada no haciendo nada cuando allá afuera están sufriendo miles y miles de personas, siendo que tienen su casa allá y que Estados Unidos sea tan cruel de no apoyar los derechos del ser humano. O sea, ya deja tú si son mexicanos, de otros, o sea, de otra parte. Pero, o sea, ¿dónde queda tu lado humano? ¿Dónde queda el sentimiento? O sea, ¿dónde quedan tus valores? ¿Dónde queda eso de, ay, tiene familia? O sea, ¿cómo vas a separar a una madre de un hijo o un hijo de su madre o igual del padre? Y nosotros estamos aquí sentados no haciendo nada. Bueno, yo me siento frustrada porque no estoy haciendo nada y desconocía muchas cosas. Y creo que se trata de ver que México y Estados Unidos de a fuerzas tienen que estar unidos. O sea, ningún país de los dos es nada sin el otro. México, o sea, afortunadamente o desafortunadamente, pues vive del turismo de Estados Unidos. Y Estados Unidos también vive de México. No puedo creer que Estados Unidos se comporte así y ponga leyes que prácticamente quiera alejar a los que realmente son de Estados Unidos,
porque a lo mejor pueden ser de México, pero la gente ya se siente más de Estados Unidos y la gente, o sea, trabaja allá, la gente tiene su familia, la mantiene allá y que te retachen para acá y que te, o sea, sin hijos, sin nada, sin documentos. Y luego todavía eso de que te mandan súper lejos, o sea, ¿dónde queda el humanismo? O sea, ¿dónde queda tu parte sentimental como persona? Es solamente un comentario. Bueno, buenos días o tardes, más bien. Bueno, primero también el agradecimiento. Yo no conocía esta plática hasta ahorita que nos invitaron en mi clase, pero más bien lo que yo quería comentar, bueno, comentar y a la vez preguntar, me gustaría conocer su postura ante la posible reforma migratoria que puede pasar o no pasar en Estados Unidos, que es prácticamente legalizar a muchas de las personas que ya están en Estados Unidos con sus respectivas restricciones, ¿no? Pero básicamente pues evitaría muchos de estos casos de los que estamos viendo. La razón por la que pregunto esto es mi postura y no quiero escucharme mal, pero hay muchas personas que llevan 15 años esperando de forma legal emigrar a Estados Unidos. Personas que como nosotros aquí tenemos visa, seguramente podemos cruzar de visa de turista, y ninguno de nosotros, o sea, vamos y trabajamos ni hacemos algo que desde un principio nosotros sabemos que es ilegal. Ilegal para ellos. Nosotros no consideramos un trabajo que sea ilegal porque tienen su necesidad de mantener a su familia, todo eso estoy de acuerdo, pero ¿cómo premiar a alguien que desde un principio hizo las cosas de forma ilegal y que sabía las consecuencias, sabía que esto podía pasar? O sea, y por otro lado, quienes están de una forma haciendo las cosas correctas, me explico, pues dejando al lado, porque yo estoy seguro que todos aquí tenemos necesidades, no creo que todos aquí seamos millonarios, estoy de acuerdo que no tenemos las mismas necesidades, por ejemplo, de trabajar para comer, yo sé que no estamos en esa misma postura que esas personas que arriesgan su vida para cruzar, pero sí tenemos necesidades, y no por el hecho de tener esas necesidades vamos a hacer esas cosas que ellos consideran ilegal, ¿me explico? O sea, me gustaría por eso conocer su postura ante esta reforma que posiblemente pase, posiblemente no. Gracias. Otras dos preguntas, nomás les pido que sean claras, breves. Gracias por la conferencia, realmente es un tema que me interesa mucho. Y usted hablaba acerca de un boomerang que yo siempre he visto tanto en Estados Unidos como en el lado mexicano ahorita. La pregunta es, sabemos que esto tiene aproximadamente entre unos 10 años para acá que se ha estado este fenómeno de repatriación, de separación familiar más que nada. ¿Qué tiempo más le da a usted para que ese boomerang se manifieste en Estados Unidos? Que claro, no está preparado, ni México está preparado, ni Estados Unidos está preparado para lo que viene, porque Estados Unidos está creando desafortunadamente niños con ese rencor que van a crecer y van a tener la necesidad de, en cierta manera, inclusive de vengarse de aquello que les hicieron de pequeño. Es algo que se está ahí creando, es un fenómeno que se va a dar, muy violento, que ahorita no lo podemos ver, pero que está ahí. Entonces, ¿en qué tiempo más le da a usted para que ese fenómeno se presente? Y la deshumanización que se está dando ante las mujeres y los niños, porque ese es algo verídico y algo que se ve, ¿qué es lo que en este caso Tijuana, porque no lo tiene, podría proponer ante el gobierno americano como una tregua para que se dé un cierto tiempo inclusive de estabilización de esos niños antes de ser separados de sus padres? No hay ninguna posibilidad de que se invente o de que haya alguna plática en cuanto a que se pueda llegar a un acuerdo antes de la separación. ¿Hacemos una o...? Yo creo que ya con eso sí. Okay. A ver, entonces,
En cuanto al primer comentario, sí, efectivamente se siente uno muchas veces, yo he tenido ese sentimiento de, ¿qué se puede hacer? Dios mío, tengo que hacer algo de inmediato, ¿no? Sí es un sentimiento fuerte, es un sentimiento frente a una deshumanización, y para eso tienes que entender que a lo largo de la historia los estados y sobre todo los aparatos burocráticos pueden operar justamente porque deshumanizan a la gente, ¿no? Es decir, el migrante, cuando llega el ICE, hay escenas como estas, de verdad. Hay una señora que estaba en el albergue Madre Asunta hace 3 años que le habían quitado al bebé de pecho. O sea, llegó el ICE en la casa y le quitaron al bebé de pecho, ¿no? Y la deportaron. ¿Cómo una persona puede hacer eso si considera que se trata de otra persona, que se trata de un ser humano igual que yo? Eso es imposible, porque tendrías algún tipo de empatía que te impediría hacer eso. Pero si tú ves la actuación de aparatos burocráticos, no en Estados Unidos, sino en el mundo entero, a lo largo de la historia, este tipo de leyes se pueden aplicar porque hay todo un discurso, una ideología que es muy ampliamente difundida y que deshumaniza al migrante, ¿no? Empieza por el discurso, va a ser un ilegal, va a ser un, qué sé yo, greaser, un frijol, ¿no? Un mojado, empieza por el lenguaje, continúa por las campañas mediáticas, ¿no? La imagen que tiene el mexicano en el cine, en la tele, etcétera, ¿no? O el migrante en general, ¿no? Y todo este proceso de deshumanización termina con la criminalización. No solamente no es una persona, sino que además es una grave amenaza contra la estabilidad de Estados Unidos, ¿no? En cuanto a la segunda intervención, justamente el término ilegal y en general el concepto del ilegal es un concepto histórico, no es un concepto ahistórico. Es decir, a lo largo de todo el siglo, digamos desde el Tratado Guadalupe Hidalgo y hasta mediados del siglo XX, la migración mexicana era un fenómeno, digamos, completamente naturalizado tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? De hecho, mucha gente en Estados Unidos dice, a nosotros la frontera nos cruzó, no cruzamos la frontera, ¿no? Tenemos poblaciones de origen mexicano, entre comillas, que nunca emigraron, simplemente están allá, ¿no? Y las cruzó la frontera. Este concepto de ilegal es muy reciente y está, digamos, de alguna manera sostenido por toda una política de control que no tiene que ver con el mercado. Es decir, en los momentos de auge del mercado de Estados Unidos, pues nos hacemos de la vista gorda. Si necesitamos a mucha mano de obra para los campos, nos hacemos de la vista gorda. Les voy a decir simplemente, yo trabajé un par de años en el Valle de Salinas, que está en la costa central de California, y allá nunca hay redadas, o casi nunca. Hubo una en una ocasión, justamente fue lo que me llevó. Allá la gente no la deportan, mucho menos cuando empieza la temporada agrícola. O sea, pues si el 90% son indocumentados de los trabajadores de los campos, imagínense cómo pegarían el grito al cielo los agricultores, y los contratistas se quedarían con las cuadrillas. Entonces, digamos, tiene todo un sentido ideológico que muchas veces va en contra del sentido real. Pero déjenme darles un caso que también es muy importante en Estados Unidos ahora. Tú hablas de quienes cometieron un delito al entrar en primera instancia.
El famoso caso es el de los dreamers, ¿no? Muchos de ustedes han escuchado hablar de los dreamers, de los soñadores, ¿no? Es decir, son jóvenes que, como el caso de Denise, que les ponía aquí, llegaron cuando tenían 2 años, cometieron el delito de ir a Estados Unidos cuando tenían 2 años, o 3 años, ¿no? Y crecieron allá, y algunos ni siquiera hablan español, ¿no? Y entonces el gobierno de Estados Unidos estableció muy recientemente, Obama, un decreto de protección de estas personas. Si son estudiantes, si no han cometido ningún delito, si han tenido... Una de las muchachas que entrevistamos, Viviana, de 23 años, es una dreamer perfecta. Llegó a Estados Unidos a los 3 años. Esto para darles cuenta de lo que significa la parte más sólida de la reforma, es decir, la única parte que desde mi punto de vista está casi garantizada, que es la protección de los dreamers. Entonces, esta muchacha la llevaron cuando tenía 3 años. Creció en Estados Unidos. Puras As, todo a lo largo de la carrera, puras As, puras becas, porque eso sí, aunque no tengan documentos, pueden tener becas, pueden, ¿no? Perfecto. Entra al college, estudia psicología y sociología al mismo tiempo, además trabaja para sostenerse, se va a vivir con el novio, ¿no? Que sí es americano, y un día tienen una pelea, como seguro han tenido... Iba a decir todos, pero digamos muchos de ustedes, una pelea con su novio. Y se empiezan a gritar y la cosa sube hasta tal punto que ella no controla y agarra la computadora de él y la tira al suelo. Y entonces él llama a la migra. Y la acusan de violencia doméstica, ¿no? Y ya tiene el récord de violencia doméstica. Llega deportada a Tijuana y de repente todo ese récord perfecto de 23 años de trabajar duramente, a pesar de que sus papás son de muy pocos recursos y todo eso se cayó al suelo. Ya regresó a Estados Unidos, ella es incapaz de vivir en Tijuana. Ya regresó allá, pero ya no tiene ningún futuro. Es decir, ella perdió cualquier oportunidad de entrar bajo el decreto de protección. Entonces, lo que yo les digo es que, aunque sea con reforma migratoria, sobre los migrantes pende la espada de Damocles. Cualquier pequeño paso en falso, que regresaste de Afganistán y con estrés postraumático y que regresaste, que te peleaste con el novio, etcétera, cualquier paso en falso puede caer la espada sobre tu cuello, ¿no? Entonces, eso es, digamos, mi opinión sobre la única parte de la reforma migratoria que parece efectivamente que tiene cierto consenso en Estados Unidos. Muchísimas gracias a la doctora Dolores París. Y un poquito antes de concluir, tú que estás muy interesada en el tema migratorio, te invitamos al programa de asuntos fronterizos y de migración que tenemos aquí en la Ibero, para que te acerques conmigo. Estamos haciendo varias acciones ahora en torno a la campaña por la hospitalidad migrante. Tenemos todo un trabajo con la coordinación sistémica en todas las universidades del sistema universitario jesuita, y vamos a realizar muchas cosas. Y también una atenta invitación: quien se quedó picado con el tema, vamos a tener un debate binacional con estudiantes mexicanos y norteamericanos, y el último debate se realizará en Washington. Yo esperaría que muchos de ustedes participaran. Lo mismo, por favor, se acercan conmigo allá en integración, ahí me ubican. Y antes de irnos, antes de que se me vayan, vamos a entregarle a la doctora Dolores París su constancia de reconocimiento por su participación. La Universidad Iberoamericana Tijuana otorga el presente reconocimiento a la doctora Dolores París Pombo por su participación como conferencista magistral con el tema Repatriación y Separación Familiar, Tijuana, Baja California, 1 de abril de 2004, y firma el doctor Rubén Arceo López, sacerdote jesuita, rector de nuestra universidad.
Muchas gracias por su participación y presencia. La verdad nos hará libres. Les invitamos al ambigú que tenemos ahorita en sala anexa.